Haciendo un buen trabajo desde 25 años, reconocidos sobre todo por la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que es la que en España aglutina o coordina o canaliza la mayoría, no toda, pero la mayoría de los fondos de la ayuda oficial de desarrollo, que como sabéis además ahora también está en descenso. Si buscabais de este mundo un mundo donde encontrar un trabajo, voy a poder ya empezar con el crudo. Tiene trabajando en España, somos unas 15 personas, pero fuera hay más de 100 personas trabajando, ¿no? La mayoría de la gente de CESAL que trabaja fuera es personal local, o sea, personal de los países, de los propios países, y hay algunos expatriados, unos 15 expatriados, no son los 15, un nombre un poco feo, pero es así el nombre técnico, expatriado, no es que les echemos, luego vuelven, pero de momento trabajan fuera de su patria, fuera de España, son españoles que van generalmente con una cierta responsabilidad a coordinar los proyectos. CESAL nace hace 25 años de un grupo de gente que estaba, esta es la parte más rollo, pero lo tengo que contar, que nace de un grupo de gente que estaba más interesado, preocupada en realidad por la situación de América Latina. Todavía no había crecido el boom de las ONGs, era gente de la universidad, gente del mundo de editoriales, gente del mundo de iglesia o gente del mundo de, no sé, intelectuales, gente que hizo una relación con gente de América Latina, de sindicatos o gente que estaba trabajando por América Latina, ¿no? Y ahí nace CESAL con un punto de preocupación. En aquella época, España, que parece que está muy cerca, no era donante, era receptora de los fondos de ayuda oficial al desarrollo. Es decir, de hecho, el primer proyecto fue una ayuda a América Latina hacia la ONG CESAL, hacia España, un poco a la inversa de lo que sucede ahora, ¿no? CESAL nació, creció, en el boom de las ONGs, a lo mejor algunos recordáis por el famoso la campaña del 07, muchos más jóvenes, a lo mejor ni existíais, pero hubo una gran campaña que colapsó, de hecho, la Castellana, se inundó todo Madrid, de gente que reclamaba el 07, el famoso 07 que era el porcentaje del PIB que la gente quería que se destinara, del Producto Interior Bruto, que la gente quería que se destinara a la ayuda oficial de desarrollo, que era el 07, ¿no? Ese 07 jamás se consiguió, pero a la luz de ese empujón crecieron también, nacieron muchas ONGs de las que ahora podéis ver por ahí que se dedican a la cooperación al desarrollo. Ahora mismo, hace 4 o 5 años, creció muchísimo esa ayuda oficial de desarrollo, llegó al 0,40 y tantos, y ahora mismo, otra vez por la crisis, ha vuelto a descender. Estamos en 0,20, entre 0,18 y 0,20, que es poquito, pero es suficiente también para que las ONGs hagan su trabajo de momento, ¿no? Con dificultad, pero de momento. Los otros países han parecido, no pensemos que estamos en los últimos de la cola, ¿no? O sea, evidentemente, en un momento que damos más, pues damos mucho y ahora no. Nosotros nos dedicamos a todo tipo de proyectos, a proyectos de educación, proyectos de salud, proyectos de fortalecimiento del tejido productivo en el territorio, proyectos agrícolas, canalizaciones de agua, canales de riego, agua potable, saneamiento, construimos hospitales, formamos promotores de salud, una multitud de tipo de proyectos que os podéis imaginar muy amplia, ¿no? Pero sí que tenemos un enfoque que no siempre lo podemos conseguir, pero que lo intentamos, lo que nosotros llamamos un enfoque territorial. Quiere decir que en algunos de los lugares donde trabajamos, en algunos de los sitios donde trabajamos, apostamos por permanecer ahí y hacer un recorrido, un proceso de desarrollo a más largo plazo, ¿no? De lo que es un proyecto. Un proyecto clásico en España duraba 1 o 2 años y entenderéis que en 1 o 2 años a veces se queda corto para hacer todo un proceso de cambio, de mejora en la vida de las personas, ¿no? Y nosotros hemos apostado por concentrar en algunos de los lugares donde trabajamos varios proyectos que se pudieran prolongar a lo largo del tiempo, ¿no? Y así nos hemos colocado en varios lugares, no por una decisión estratégica, como el que juega al RISC y decide voy aquí o voy allá, sino por relaciones, porque trabajamos en un sitio y había una comunidad que reaccionaba positivamente y merecía la pena apostar por ellos, o porque en tal lugar había un alcalde que veíamos que era distinto a los demás, muy dinámico y con ganas, o porque había un grupo de emprendedores que habían puesto en marcha una planta de leche, no sé, en cada sitio por 1000 motivos distintos, pero en aquellos lugares donde veíamos que había algo positivo por lo que merecía la pena apostar para el desarrollo de las personas, pues ahí hemos ido estableciendo como un territorio en el que trabajábamos, ¿no? Es difícil mantener el trabajo en un sitio durante mucho tiempo, exige mucho dinero y muchos recursos para que eso no se interrumpa y crezca,
pero nosotros estamos convencidos de que el tiempo es necesario para poder favorecer la dinámica de acompañamiento, educación y trabajo con las personas necesarias para el desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos 5 puntos de método que aplicamos en casi todas las intervenciones, o que al menos conceptualmente, internamente, tanto CESAL como institución como los profesionales lo tienen en cuenta, que en realidad están identificados también en este modo de hacer en un territorio, ¿no? Y es que, por un lado, para nosotros la centralidad de nuestra acción son las personas. Hay otros ONGs cuyo centro de acción, por ejemplo, son cambiar dinámicas, cambiar procesos, cambiar sistemas, ¿no? Para nosotros no, para nosotros es la persona en concreto, no tanto que el sistema cambie o que se haga más justo o que cambie o incidencia política o una ONG de denuncia, como las hay también, ¿no? Para nosotros la centralidad de nuestra acción es la persona. Además de ser la persona, decimos que hay que apostar por lo positivo, por lo que haya. No en todos los sitios hay de todo, los lugares donde vamos a trabajar son complicados, hace más calor que aquí, pero son complicados, y siempre se ven carencias, siempre, ¿no? Se ven hoy en día aquí en Madrid, en España, donde estamos, imaginaros fuera, ¿no? Las carencias siempre se ven, pero lo importante es poder detectar aquellas cosas sobre las que merece la pena apostar. ¿Qué cosas hay de positivo en el patrimonio de la gente, en la experiencia de la gente, en la vida de las personas, en las instituciones, por las que merece la pena apostar porque puedan desarrollarse y puedan ser una palanca, ¿no? Un trampolín, ¿no? Que sirve para el desarrollo? Tercer punto metodológico para nosotros fundamental es que lo hacemos con ellos, estando con ellos y haciéndolo con ellos, y esto es un elemento, al menos que para CESAL es diferencial, porque hasta hoy la mayoría, muchas ONGs, no la mayoría, pero muchas ONGs españolas han hecho simplemente, que no era poco, de intermediarios, es decir, canalizaban fondos de la administración española, generalmente europea u otra, buscaban un socio local, lo que nosotros llamamos contrapartes en el argot de este mundillo, una contraparte local, que era una ONG, pero de ese país, a la que transferían esos fondos, diseñaban un proyecto y luego hacían un trabajo de control, seguimiento y rendición de cuentas de ese proyecto, ¿no? Nosotros no, hay una condición para nosotros casi ineludible, y es que nosotros queremos estar, si no es físicamente, al menos moralmente ahí, por tanto nos implicamos en el proyecto. Si puede ser físicamente, mejor, y por tanto desplazamos a gente española o contratamos a gente local, pero partimos del hecho de que nosotros tenemos algo que decir en el proceso del desarrollo, como organización española que trabaja en el desarrollo, y para poder hacer este camino de desarrollo hay que estar con las personas, para poder entender cuál es la necesidad de las personas, hay que estar con ellas, porque nunca son las primeras que parecen. O sea, la necesidad no se descubre tan fácilmente, no es una tabla que se aplica y uno la encuentra, sino que uno va descubriendo en la convivencia con las personas, descubre cuál es la necesidad que hay detrás de una primera necesidad aparente, ¿no? O incluso la persona que te lo había dicho, en el trabajo contigo, empieza a descubrir qué otras necesidades tiene, ¿no? Pero hay que estar, para poder descubrir esto y entenderlo juntos, hay que estar. Y los dos últimos puntos metodológicos para nosotros son lo que llamamos subsidiariedad y partenariado. Subsidiariedad, que quiere decir que nosotros apostamos porque la respuesta al problema, en primer lugar, lo de el que más cerca está del problema, y por tanto no esperar que venga una mega institución que lo resuelva, sino empecemos a partir de lo que la persona en sí puede hacer por ella misma. Y si ella no puede, veamos a ver si en su círculo cercano, en su familia, en su comunidad hay alguien que puede trabajar por eso, y si no en el municipio, y si no, ¿no? Pero partamos de abajo a arriba, y no al revés. Y el partenariado, porque precisamente por esto, y porque hay problemas que son complejos, como los que vamos a ver ahora, de una intervención en habitabilidad grande, donde hay un problema claro, urbanístico, o un problema de desarrollo económico, donde uno entiende que no, para poder abordar ese problema, no basta con que aporte un solo sujeto, un actor, no basta con que CESAL actúe, o no basta con que la persona dé un paso, sino que hacen falta que varias instituciones se pongan juntas a trabajar para solucionarlo, ¿no? Hace falta que el ministerio ponga lo suyo, que el municipio haga su parte, que la comunidad se movilice, que la persona en sí se mueva, que CESAL haga lo suyo, y por tanto creemos en la suma de voluntades de diferentes actores, en partenariado, en alianza entre actores que suman el desarrollo.
Entonces, en realidad lo que quería poneros es 3-4 ejemplos de intervenciones nuestras en habitabilidad, porque no siendo una ONG especialista en este sector, sí que hemos hecho varias intervenciones concretas, específicas de habitabilidad. Habitabilidad no reducida a la construcción de viviendas, que muchas veces dentro de la cooperación se ha entendido así, ¿no? Pues una catástrofe, lo que sea, construir viviendas. No, nosotros siempre hemos entendido como un proceso global, integral, ¿no? Por un lado, que atendiera a las distintas necesidades, agua, servicios, espacios públicos, vivienda, pero además que la habitabilidad sirviera para favorecer un desarrollo real e integral, ¿no? Uno pone una vivienda o entra a poner un baño y cuando entra la señora descubre que la señora le cuenta que su marido no tiene trabajo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, evidentemente uno no puede decir, no, es que mi problema era ponerle el baño, ¿no? Ahí sale una pregunta y es, ¿y qué hago yo para poder ayudar a su marido a encontrar trabajo? Y así hasta el infinito, ¿no? Hay tantísimas necesidades. Entonces no es que nosotros tengamos un plan a priori para responder a todas, ni recursos sobrados para responder a todas, pues no los tenemos, pero lo que sí que hacemos es mirarlo de frente. O sea, uno no hace una intervención de habitabilidad a secas, estrictamente, sino que nosotros lo enfocamos como que la habitabilidad a veces sirve de palanca para poner en marcha un proceso de desarrollo integral, o al revés, a veces dentro de un proceso de desarrollo en el que se ha comenzado nos damos cuenta que el aspecto habitacional es un problema y por tanto también hay que abordarlo, ¿no? O sea, nunca lo miramos como algo aislado. Las experiencias que voy a contar, algunas de ellas son de este tipo, son así, experiencias de desarrollo integral, ¿no? Así. Pero que afortunadamente muchas veces, porque ha habido un apoyo fuerte de la agencia española, han contado con un presupuesto importante dentro de lo que, o sea, no estamos aquí hablando de construir una cosa inmensa, pero dentro de experiencias de desarrollo son importantes, son proyectos de 4 o 5 millones de euros, de 3-4 años, son proyectos importantes y que ha permitido hacer un trabajo en realidad bastante potente dentro de lo que es el mundo de las ONGs. Para que os situéis, porque no sé cuántos de vosotros, ¿alguno ha estado en América Latina más allá de... ¿Alguien ha estado? ¿Dónde? En Perú. Para que os situéis... Nicaragua. En Nicaragua, para que os situéis porque es importante conocer. Entonces os voy a poner 2 vídeos de 2 de los proyectos, y luego de hecho a lo mejor me salto las presentaciones de estos, así vamos más rápido, de 2 de los proyectos más significativos para nosotros, que son en Perú, que son los que Belén os contó el viernes pasado, me parece, ¿no? Uno de ellos es al este de Lima, que es donde Dani estuvo trabajando, en una zona que se llama Huachipa, y el otro es a 300 kilómetros al sur de Lima, en la zona de Chincha, de Ica, donde hubo un terremoto hace 5 años, en un terremoto, y nosotros ahora estamos trabajando ahí, hemos hecho más de 150 viviendas y tenemos un proyecto un poco más amplio, ¿no? Entonces supongo esos 2 vídeos que se hemos acortado porque eran mucho más largos, pero para que no se haga pesado los vídeos y luego seguimos hablando. A lo mejor se puede apagar ahí, no sé si alguien... Mientras no apague la calefacción. A lo mejor es porque está abajo aquí en el portátil. Si sube mejor imagen. Las vías de acceso amplias. Quisiera que esta zona de río Huachipa se desarrolle de forma ordenada. Que haya un instituto Que tenga agua y desagüe. También que haya fábricas para que puedan trabajar los mismos pobladores. que siga mejorando. Que haya más centros educativos, lugar de esparcimiento.
que tengamos una mejor calidad de vida todos los pobladores de nuestra comunidad. Que todas las personas vivan felices. A nosotros nos llaman las hormiguitas de Santa Isabel porque nosotros trabajamos todos juntos. Si no trabajamos de mano con la población, no tiene sentido el resultado. Ellos lo hacen, ellos lo cuidan. El convenio de calidad básica es conseguir las condiciones necesarias para que se pueda dar un desarrollo sostenible en la zona de Huachipa y Liberia. Tenemos unos socios estratégicos, en este caso la población. Me gustaría que la gente comprenda más que no debe haber diferencia de vida con los de allá ni con los de acá. Queda mucho trabajo por hacer, pero sí considero que el trabajo con la población ha sido la garantía de sostenibilidad en el futuro. ¿Te gusta ese parque? Sí. ¿Cómo se llama este parque? Parque. Mientras pongamos el otro vídeo, este proyecto se hace en la zona este de Lima, en un sitio que se conoce como Huachipa, las ladrilleras de Huachipa, los conocemos así, porque cuando nosotros llegamos hace un poco más de 10 años, era un lugar al que nos invitó a trabajar la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, porque era un lugar donde se había detectado problemas de trabajo infantil, ¿no? El sitio es rico en arcilla y se hacen grandes agujeros, luego pondré alguna foto, si no, hacen grandes agujeros enormes, no sé si nos puso alguna, unos grandes huecos, para sacar de ahí arcilla y que los niños construyen el ladrillito y luego le van dando la vuelta, lo secan, y toda la familia trabaja en la construcción, en la fabricación de ladrillos artesanales, que no son industriales. Entonces ahí cuando empezamos a trabajar, empezamos a responder a la primera necesidad, que era agua y saneamiento, porque no había agua en una zona. Es que es una zona que puede tener 15.000, 20.000 habitantes, no hay agua. Bueno, a lo mejor son datos que conocéis, pero no sé, 2/3 de Lima, hasta hace 8 años, de Lima, que es una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, no tiene agua y desagüe, ¿no? Una ciudad, no lo digo ya cuando va a la sierra o a la selva, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar aquí, sobre todo, por un lado, poniendo agua y saneamiento, agua que además era con sistemas intermedios porque no podían enganchar en ninguna red central, ningún sistema público, y luego empezamos a responder a problemas educativos en la zona, ¿no? Pues los padres que necesitaban una guardería donde dejar a los niños para ir a trabajar, empezamos a descubrir problemas afectivos en las familias, bueno, toda una serie de programas socioeducativos. La agencia española nos dio la oportunidad de presentar una propuesta grande en tema de habitabilidad y presentamos este convenio que habéis visto de una forma muy resumida. ¿Cómo lo pensamos? Pues dijimos, no, pues tiene que ser un convenio que no solo responda al problema de la vivienda, para empezar porque no vamos a poder responder al tema de vivienda, pero que tenga en cuenta varios aspectos, ¿no? Desde el tema de la legalización del terreno, y se ha estado trabajando junto con la municipalidad y junto con diferentes instituciones para hacer un plan urbanístico que se apruebe de la zona. Se ha hecho previamente planes de estudio de riesgo con las instituciones para trabajar en todo el tema de los equipamientos y servicios urbanos. Se han hecho parques, muchos parques, casi una decena de parques, una cancha deportiva, centros de salud, espacios comunitarios, locales comunitarios, botiquines, etc., escuelas, se han mejorado escuelas. Se ha querido trabajar en agua y saneamiento con pequeñas estructuras como la planta que habéis visto, pero al final lo hemos descartado porque ya, afortunadamente ahora ya, la empresa prestadora de agua potable de Lima, que sería como nuestro canal Isabel II, se llama Sedapal, va a entrar en la zona y por lo tanto no tenía sentido invertir dinero en la cooperación, una cosa que iban a hacer ellos. Se han mejorado viviendas, se han hecho obras de mitigación de riesgos, porque veis laderas importantes. Se ha trabajado en el fortalecimiento, que es algo muy importante, de las asociaciones de vivienda,
para que ellos desarrollen sus propios planes de mejora, de cuidado de todas las infraestructuras que se van haciendo, ¿no? Entonces, una intervención como esta, para que es una idea, hay un equipo, aparte del trabajo que ya había de CESAL, educativo, en salud y tal, exclusivamente una intervención como esta de vivienda, hay un equipo de unas 20 personas, más o menos, aparte de las empresas constructoras que se contratan, ¿no? 20 personas donde hay arquitectos como Daniel, 4 o 5 arquitectos, 3 o 4 promotores sociales, educadores, comunicadores, una responsable, hay de todo, ¿no? Logista, o sea, hace falta. Y el trabajo que nosotros proponemos casi siempre es un trabajo común, conjunto, ¿no? El arquitecto con el trabajador social, que van a la casa, a la señora, y dicen, a ver, ¿cómo mejoramos su casa? ¿Qué le hace falta? Le hacemos los planos, cómo quiere que su vivienda crezca, qué necesidades tiene, o con las comunidades, ¿no? ¿Cómo hacemos los parques? Hace un trabajo participativo donde trabaja el arquitecto, pero trabaja el promotor, el que dinamiza la comunidad, el que sabe escuchar, porque todas estas cosas, si uno no las hace con la comunidad, y nosotros no estamos ahí dentro de 3 o 4 años, ¿quién va a cuidar una cosa así, ¿no? ¿Quién va a regar ese campo? ¿Quién va a cuidar su propia casa? ¿Quién le va a dar crecimiento? Y ahora el otro ejemplo que voy a poner, que ponemos, es el de Chincha, que es la zona donde ocurrió el terremoto hace 5 años. Nunca había experimentado este tipo. Lo primero que nosotros personalmente pensaba era mi familia. Cuando sucedió el terremoto, mi casa quedó muy rajado, deshabitable, no se podía vivir ahí. Por el terremoto, la escuela tuvo dificultades, se cayó gran parte de la construcción. Después del terremoto, bueno, mi vivienda quedó en el suelo porque era de adobe y quedó todo. Y gracias a Dios que llegó una CESAL. El 15 de agosto del 2007 vino el terremoto y no tenía nada. Miré que todo se había caído, miraba para todos lados, pero no veía a nadie. Fue así que llega CESAL y nos levantó las ganas y el deseo de salir adelante. Desde el año 2008, con los proyectos de emergencia, CESAL ha construido aproximadamente 150 viviendas, aulas de colegio, programas de reforzamiento escolar, centros de orientación familiar, a partir de los cuales se brindaba ayuda psicológica a las personas afectadas por el terremoto, acompañamiento familiar paralelo a la construcción de viviendas, un trabajo social y educativo bastante intenso. Creo que la comunidad, desde que llegó CESAL, lo más importante es que ahora es como más sostenible, o sea, creen más en sus posibilidades con el apoyo, con el empuje, el acompañamiento que le ha dado CESAL. Ahora son más capaces de hacer cosas por ellos mismos que antes veían muy complicadas y que tenían la potencialidad, pero le faltaban quizás esas herramientas. El impacto de que llegó ONG CESAL fue organizar familias. La segunda fue organizarnos como mujeres emprendedoras, porque somos mujeres emprendedoras. Nos capacitó en la Universidad de las Peruanas como administración de negocios. CESAL aportó en la infraestructura de la escuela con la construcción de todo un parque infantil para los niños del nivel inicial. También nos apoyó con aulas prefabricadas. La ONG CESAL vino y capacitó a los dirigentes, también dio charlas en los pobladores y hubo un trabajo muy fuerte de los profesionales, psicólogos, trabajadores sociales. CESAL fue un aliado de nosotros en la organización y prueba de ello que este asentamiento humano es uno de los que más rápido de repente ha reconstruido sus viviendas. Porque a través de
de las capacitaciones logro acceder a ser autoridad, como es ahora, ¿no? Yo soy regidor de la Municipalidad del Tito Pueblo Nuevo propiamente porque se generó los espacios, se capacitó, se conoció las leyes, las normas, me permitió tener mayor liderazgo, generar mayor desarrollo en mis comunidades. Nos aceptaron principalmente porque trabajamos con ellos, porque trabajamos en sus familias, porque fuimos copartícipes de toda la realidad en la que vivían, desde ayudarlos y estar en la limpieza de sus calles, de ayudarlos en su dinámica familiar. Con César he aprendido cuáles son mis derechos. La unión hace la fuerza y la unidad de una organización depende todo el trabajo coordinado y articulado, porque no solamente una persona puede hacer, sino todas las instituciones. En este caso, la sociedad civil, que somos nosotros, los representantes legales de cada comunidad. César fue una entidad, una ONG que nos incentivó, nos motivó a que manteníamos una unidad y sobre todo de trabajo y orientado sobre todo al programa operativo anual que nosotros hicimos conjuntamente con César. Con César hemos sido capacitados, mientras que anteriormente no estábamos capacitados, lo hacíamos de nuestra propia voluntad, con los medios suficientes que nosotros teníamos. Pero con esta capacitación ya nosotros podemos llegar con más facilidad a la comunidad. Vinieron los psicólogos, nos orientaron de mil maravillas, nos reconstruyó nuestra familia, fue una fortaleza única que nos dio César como personas y como familias y mujeres. Como veis, en realidad es una intervención parecida, donde después de un terremoto uno piensa que lo que necesita la gente son viviendas, y es verdad, hacía falta una cantidad de viviendas importantísima, pero no solo, ¿no? Porque no solo con la vivienda no es suficiente, ¿no? El equipo en el que ahora está trabajando ahora ahí en Chincha, pues igual, son unas 20, 25 personas, hay 3 o 4 arquitectos, ingenieros, gente especialista en salud, gente especialista en educación, psicología, en desarrollo económico, de ver un poco las necesidades. Es verdad que nosotros hemos sido bastante afortunados en poder diseñar estos programas, ¿no? Que no solo son de infraestructura básica, por así decirlo, porque hay una gran cantidad de fondos que no lo permitían, pero también hay que quererlo, porque hay gente que puede hacer solo la infraestructura y basta con eso, ¿no? Bueno, hemos querido un paso más y hemos hecho algo más que lo que son las viviendas, ¿no? Y de hecho ahí seguimos. Para poder dejar a alguien que os cuente un poco su experiencia, ponme la de... esta no, ponme la de Amaratica y la de Brasil. Os cuento dos que son distintas porque estas ya las medios habéis visto, además Belén seguro que no os pudo comentar, que es una experiencia, esta experiencia que es en Brasil, en Salvador de Bahía, que es nuestra pero en colaboración con una ONG socia, también como, bueno, pues un poco con el objetivo de abrir horizontes, ¿no? Que podáis ver otro tipo de experiencias. Esta experiencia es una experiencia que ha sido declarada Best Practice por la conferencia de ONU Habitat en Estambul, en el año 2000 y pico, no sé, 2001, que se sitúa aquí en el estado, esto es Brasil, el estado de Bahía, es un estado enorme, y dentro de Bahía está la propia ciudad de Bahía. Bueno, y había este volumen de favelas, de barrios favelados, que es un problema que se encuentra en América Latina. El 60% de lo que se construye en América Latina es autoconstrucción. Entonces no se puede imaginar cómo son las viviendas de América Latina, pues sin ningún tipo de orden, tal. Pero por otro lado, la solución no es eliminar eso, porque
la vivienda, la favela, el ranchito venezolano, el corralito, cada sitio se llama de manera distinta, es la solución a un problema de vivienda de la gente, ¿no? No es un problema a radical, hay que pensar cómo trabajar con eso, en algunos casos habrá que mejorarlos, en otros no. Bueno, pues aquí, en esta ensenada, ¿sí? Ha habido un programa de viviendas importante, que podéis ver así, os podéis imaginar, ¿no? O sea, los famosos palafitos, que es la construcción sobre el agua, ¿no? Con graves problemas de salubridad, de seguridad, de todo tipo, ¿no? Os podéis imaginar. Eso era esa zona hace 10-15 años, y ahí el Estado de Bahía reclamó a CESAL y a uno de sus socios, a APSI, trabajar para solucionar ese problema, ¿no? Lo hizo de una manera un poco particular, con un programa del Banco Mundial que se llama Cities Alliance, que son alianzas entre ciudades, y el Estado de Bahía se movilizó, la ciudad de Bahía se movilizó, y se sumaron fondos italianos, fondos brasileños y fondos del Banco Mundial. Toda esta zona era la zona de intervención, toda esta zona que está aquí, todo esto que se ve aquí son palafitos, todo esto era agua, ¿vale? El objetivo era, en este caso, colocar a la gente que estaba en esa ensenada a terrenos seguros en otros lugares, ¿no? Algo parecido estamos haciendo ahora en Ecuador, pero no lo cuento, se me hace muy largo. Sigue. Eso era el 73, sigue porque se ve mejor las siguientes. Y bueno, o sea, es una intervención que empezó con 3.000 familias, ¿vale? Luego lo pondré, y ha ido creciendo a tal punto que ahora Brasil, que ya no es un país receptor de ayuda porque tiene mucha capacidad, pasa a ver, aquí se verá, bueno, aquí se ve menos, se hace un poco largo leerlo, sigue, hay una de la que hago un resumen, aquí. Esta fue la primera intervención con 15.000 personas, 14 millones de dólares, ¿no? Un proyecto piloto. Era buscar las soluciones habitacionales para 15.000 personas. De ahí un segundo programa, el PAD, de 60 millones de dólares, donde la parte de las ONGs, por decirlo así, eran estos 5 millones de dólares. El resto era infraestructura que ya hacía el propio gobierno de Estado de Bahía, que dijo, esto funciona, vamos a ampliarlo a una zona mayor, a estos 135.000. Claro, 135.000, hay que pensar que la misma dinámica con que les hacía una cosa para 15.000 no es tan fácil hacerla para 135.000, ¿no? Y hubo que ingeniárselas para ver cómo se hacía ese trabajo, que no deja de ser individual, no deja de ser, necesitas saber lo que piensa la gente, cómo hacíamos ese trabajo con 135.000. Y el segundo paso ha sido este otro, ¿no? Un poco más grande, donde se ha pedido que se haga para varias localidades dentro de todo el Estado de Bahía, que tiene este problema, más de 20. ¿Pasa? Esto es prácticamente lo mismo, pero ¿sigue? Estoy dándole para atrás. No, para adelante. ¿Sigue? Es importante. Aquí se ve, eso es el 96, fijaros en el color de la huella. Sigue. Es el 98, aquí ya se empieza a ver parte de la intervención, si veis aquí es una línea blanquita, sigue. Es el 2003, ya no hay viviendas dentro de la ensenada, se han reubicado en otros lugares. Y esto es lo que llamó la atención a la Banca Mundial, a la ONU, para declararlo best practice, ¿no? Bueno, si os fijáis, es una intervención donde uno diría es una intervención en habitabilidad, sin duda, en viviendas, pero detrás hay muchísimos problemas. El plano de actuación de este proyecto, primero había una fase de conocimiento y diagnóstico de la comunidad, o sea que hay que ir casa a casa para conocer cómo está la casa, con la persona, luego había una fase de hacer dos tipos de planos, de proyectos, por decirlo así, el plano urbanístico y el social, y una tercera fase de actuaciones, ¿no? Bueno, nosotros juntábamos una metodología que juntaba la intervención física y social en las tres etapas, ¿no? La parte de planificación, conocimiento, mismo, siempre con un monitoreo y una evaluación, o sea, es decir, monitoreo y evaluación es ir comprobándolos a partir de los indicadores de partida, tanto de vivienda como sociales, cómo van evolucionando hasta medir su impacto final, ¿no? Esto, bueno, lo vamos a dar, pero fijaros que hay desde un trabajo más cartográfico, por ejemplo, a recogida de datos socioeconómicos, elaboración de esos datos en un sistema de información geográfica y análisis y presentación de los datos, ¿no? ¿Qué tipo de información se recogía? Pues socioeconómicas, se georreferenciaban, se hacía un retrato de lo que era la comunidad,
estudios ambientales, se entendía qué otras asociaciones había, antropológicos, servicios, estudio de violencia y situación del estado de propiedad. Sí, bueno, este es trabajo cartográfico, el mapeo de toda la zona, ¿no? Con su lotización y casa a casa, familia a familia, todo el trabajo que se iba haciendo, ¿no? Claro, estos fueron con las primeras 15.000 personas, ¿no? La segunda parte, en la que había un plan social y otro urbanístico, pues el urbanístico tenía desde mejorar el sistema vial, infraestructura, mobiliario urbano, nuevas viviendas, servicios públicos y un ordenamiento. Para darles una idea, los resultados fueron que se quitaron más de 1.200 palafitos, se reubicaron 900 y pico familias, se pusieron otras casas semilla, ¿no? De esas que luego iban creciendo ellos mismos desarrollando, se restauraron todas esas áreas de manglares, se mejoraron caminos y asfaltos y construyeron calles, accesos, servicios de abastecimiento, luz, etc. Por medir unos impactos del 2006 respecto al 2000, en esos 6 años, pues se mejoraba el porcentaje, se mejoraba la limpieza urbana, la cobertura de la red de agua se duplicó, la red eléctrica aumentó, el desagüe se multiplicó por 4 y cantidad de viviendas sin baños prácticamente se redujo a nada. Sí, esto ya, bueno, son parecidas, esto es parte del trabajo, ¿no? El proyecto urbanístico, esas son las viviendas que se hicieron para la reubicación. Ahí están las otras, esta es una de las zonas donde se reubicaron las viviendas, esa es una. Y luego hay una parte más social, ¿no? Pues trabajos educativos, sanidad, alfabetización, formación profesional, integración, plan de realojo, recuperación medioambiental, ¿no? Sí. Bueno, es un poco lo mismo, los ejes de trabajo, familia, educación, trabajo, salud y habitabilidad, y qué acciones hacíamos, no mucho más. Y en la fase de actuaciones, cuando ya se llevaba a lo concreto de el trabajo, ¿no? De crear guarderías, escuelas, casas que cuidan a los niños, cursos para jóvenes, ya está. No pongo el otro, porque no se hace muy largo. Había otro que nosotros trabajamos, cuando empezamos en realidad en habitabilidad fue después del huracán Mitch, el famoso huracán Mitch, que sabéis que hasta que sucedió lo de Haití fue la mayor movilización de la sociedad española en favor de, como reacción ante una catástrofe natural, el huracán Mitch de Honduras, ¿os acordáis? Se movilizó mucho España. Eso nos permitió llegar a trabajar en Honduras. Ahí trabajamos en todo un valle inmenso, también construimos unas cerca de 800 viviendas. Eso sucedió en el 2000, a día de hoy seguimos trabajando en ese valle. Obviamente no trabajamos haciendo viviendas, porque no necesitan viviendas, pero hay todo un trabajo de desarrollo posterior, desarrollo económico, de las infraestructuras sociales circundantes que todavía nos ha hecho permanecer ahí trabajando, ¿no? Podría poner varios ejemplos, pero todos son más o menos del mismo tipo. Son intervenciones donde el aspecto habitacional, desde el punto de vista de la vivienda para una persona, de los servicios públicos, son esenciales, pero tiene que haber detrás un trabajo posterior, ¿no? No es para que me haga una imagen. Este es un deslave. Bueno, sí, es un deslave en Tegucigalpa y eso era el ojo del huracán cuando se acercaba a Honduras, en realidad, ¿no? Hubo muchísimos desaparecidos, muchos muertos. Es el valle donde construimos uno de los valles, porque no cabía, el problema de Tegucigalpa es que no cabían ahí, hubo que sacarnos un valle cercano. A ver, pongo una imagen de las viviendas. Estas son parte de las viviendas que hicieron. Las de abajo. Esto es Divina Providencia y esto aquí nosotros decimos en Divina Providencia 500 y pico, hay otras 67, aquí 92, y todo el resto de las ONGs que trabajaron en construcción. En este caso fue muy interesante, no como en Chincha, que la cooperación española no solo dio fondos, sino que se llevó a aglutinador y sumó a varias ONGs, las que veis ahí, para poder contribuir a poder desarrollar todo un valle que era inmenso. Bueno, como otra. No, está bien. Y ahora si queréis, os dejo con el artista invitado, que es Daniel, que a él invitamos a este proyecto, al de Huachipa, vino primero como becario voluntario y hasta hoy no ha parado. Bueno, pues nada, yo si queréis os cuento un poquito cómo yo llego a trabajar en estas cosas desde que estoy en la carrera, ¿no? Como vosotros. Y luego pues también os contaré qué es lo que me parece a mí interesante, ¿no? De trabajar en estos temas. Como si me dejo algo pues me preguntáis, obviamente. Pues yo
¿no? Porque a veces resulta difícil plantearse cómo acabas trabajando en esto cuando estás en una carrera que, bueno, desde mi punto de vista, pues está bastante alejada, ¿no? de este mundo, como os indicaba Belén el otro día. Esto es trabajar para el otro 90%, ¿no? El otro 90% de la población mundial que rara vez vemos, ¿no? Pues bien, poquito a poco, ¿no? Yo empiezo colaborando como voluntario en una ONG muchísimo más pequeña aún que CECAR, e interesándome a la vez pues por formarme algo en temas de cooperación. No hay mucho que ligue cooperación y arquitectura, pero poco a poco ha ido cada vez habiendo más, ¿no? Pequeños cursos, hasta posgrados, que es el que, por ejemplo, el que lleva a Belén, la persona de Belén Gesto, que os vino a hablar el otro día. En un momento dado, haciendo uno de estos cursos, se plantea la posibilidad de hacer unas prácticas, y en ese momento es cuando me pongo en contacto con CESAL y tengo la oportunidad de irme, en principio, 2 meses a Perú, a Huachipa. Me quedé 2 años, ¿no? Esto haciendo, bueno, un voluntariado al principio, luego pues un voluntariado remunerado, y hasta el punto de que me quedé 2 años, ¿no? Y ahora luego os explico un poco por qué. Luego vuelvo otra vez a España, hago el posgrado, y una vez que termino este posgrado, pues CESAL me propone irme como expatriado, o sea, digamos ya con un contrato aquí y todo, a Haití. Entonces vengo ahora de estar 7 meses en Haití, haciendo también proyectos en la capital, en Puerto Príncipe. Un poco lo que os quería contar también es por qué te engancha este trabajo, ¿no? Porque yo voy 2 meses a Perú y me quedo 2 años. Yo creo que cuando estamos, el trabajo aquí, que evidentemente es lo que nos enseña y que es muy interesante, en el trabajo como arquitecto en España tiene un nivel en la parte técnica de complicación muy alto, y lo que vemos es muy poco, ¿no? Como ha contado David, allí lo que más trabajo lleva es toda la parte social, ¿no? Lo técnico muchas veces a lo mejor es casi una excusa para trabajar un proyecto social. Esa parte técnica es muy pequeña, como veíamos, puede ser mejorar unas viviendas, ¿no? En comparación a lo mejor a lo que estamos acostumbrados a que nos enseñen aquí, ¿no? Que es hacer museos, como Moneo, pues eso es lo que nos enseñan en la carrera, ¿no? Entonces esto a nivel técnico tiene muy poca complicación, pero te permite ver cosas que de ninguna manera podrías ver aquí, porque ese proceso lo tienes que llevar desde el principio hasta el final. Os pongo un ejemplo. Aquí, cuando estás trabajando en un estudio, vas a tener la capacidad o la posibilidad de trabajar una parte de un proyecto, pero allí tienes que llevar desde el momento en el que ese proyecto se elabora con el cliente, que sería una familia en este caso, hasta contratar a una empresa constructora, licitar esa construcción y llevar tú la obra. O sea, me refiero, son cosas que aquí como arquitecto es un poco difícil hacer en todo el proceso, ¿no? Me parece que eso es una parte de interés muy grande que tiene para nosotros como técnicos, ¿no? Y la segunda, evidentemente, es que el trabajo es mucho más social, con un contacto mucho más grande con las personas con las que estás trabajando, tanto a nivel laboral, con las personas con las que trabajas como las personas para las que trabajas, ¿no? De alguna manera ese trabajo me parece a mí que, bueno, evidentemente desde un punto de vista es más interesante, puesto que es más complejo, más rico y bueno, pues es más, digamos, más situaciones de la vida real y problemas de la vida real que tiene la gente de lo que a lo mejor estaríamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me ha atraído y lo que hace que me gustaría seguir trabajando en esto, si se puede. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda.
aprovechar. Hace poco tuvimos a la gente del colectivo de paisaje transversal aquí en la universidad también, y uno de sus miembros también comentaba que había trabajado en cooperación antes de venir a trabajar aquí. Yo te quería preguntar, desde esta experiencia, ¿no?, que tú nos comentas, que es como mucho más intensa cuando estás en esas situaciones o que realmente te permiten ese contacto más directo con la gente, con sus problemas, si crees que sería posible hacer una traslación al trabajo que se desarrolla aquí, o que de alguna manera sería necesario aprender de esas estrategias o de esas formas de trabajo en estos países para poder traerlo a, digamos de alguna manera, este primer mundo nuestro, donde tantas veces se nos acusa a los arquitectos de estar muy separados de la sociedad. Totalmente, vamos, a mí me parece que realmente eres consciente allí de todo. O sea, allí el trabajo social no es más necesario que aquí. La cuestión es que aquí, pues, es verdad que se ha perdido cierto tejido social, cierta organización social, que allí te encuentras de frente. Es cierto que mucho más en América Latina, a lo mejor que en otros sitios, ¿no? Pero en América Latina el tejido social es muy fuerte, muy potente, no lo puedes obviar, o sea, es imposible trabajar. Y afortunadamente, ¿no?, que cuando llegas te encuentras con eso y puedes trabajar a partir de eso, y creo que sí que es trasladable. O sea, sí que hay asociaciones, ¿no?, Paisaje Transversal, que están intentando hacer esto aquí con el tema del urbanismo, pero bueno, en España tenemos el asentamiento humano más grande de Europa, que es la Cañada Real. O sea, entonces, creo que es bastante trasladable a nuestra realidad aquí, y ya no solo por una cuestión de las personas que vemos que tienen más necesidades, ¿no? O sea, el término necesidad también es muy poco ambiguo. El tema de la participación en un urbanismo es una necesidad también de cualquiera de nosotros, y de participación en la creación de la ciudad y en la mejora de la ciudad. Yo creo que una de las cosas positivas que tiene trabajar aquí es que te das cuenta de eso, y realmente el plan, yo ahora mismo pues no sé muy bien qué voy a hacer a partir de ahora, pero desde luego si trabajo en Europa, quiero que mi trabajo esté mucho más dirigido a eso que a trabajar en lo que tradicionalmente ha trabajado en el viento en estos últimos años, por lo menos. Yo te quería preguntar, que nos contas eso, que te fuiste de 2 meses, que al final te quedaste 2 años, me has contado exactamente lo que pasó ahí. ¿Cómo fue? Llegaste, te pusiste a trabajar y dijeron, bueno, pues te quedan 2 años más. Y dijiste, bueno, claro. O sea, bueno, en realidad fue un diálogo, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que te das cuenta, o sea, estamos muy acostumbrados a los plazos de las cuestiones técnicas, ¿no? O sea, tú en 2 meses eres capaz de hacer un estudio, es capaz de hacer a lo mejor un plan parcial, un proyecto, un cálculo de una estructura, ¿no? Pero los procesos sociales no duran eso. Los procesos sociales es algo que hay que trabajar y que cuesta y que toma mucho tiempo trabajar. O sea, es decir, y entonces tú realmente en 2 meses un proceso social es como si te digo que me hagas un proyecto en un día. O sea, es que es algo que no te da tiempo a vivir, no te da tiempo a ver, no te da tiempo a experimentar. Entonces el cambio que tú estás aportando, ¿no? Estás ayudando a generar, en 2 meses no lo vas a ver. Necesitas quedarte más tiempo para verlo si realmente quieres verlo y quieres experimentarlo. Eso es lo que te da el tiempo. Realmente, y además, eso digamos hablando sobre el trabajo, pero tú piensas que este trabajo, más con la mentalidad con la que nosotros muchas veces llevamos de aquí, te genera a ti también un cambio. Entonces tú en 2 meses prácticamente estás asumiendo el cambio de sociedad en la que de repente estás viviendo. Cambio de mentalidad. Tú tienes al final toda una educación durante 20-25 años en un contexto, ¿no?, que es este. Tienes que cambiarte de contexto, tu cabeza tiene que cambiar de contexto, y eso en los 2 primeros meses ni siquiera lo has empezado a hacer. O sea, imagínate si necesitas comprender a gente para aportarles algo, ¿no? Tienes que ayudarle a hacer algo
para eso necesitas comprenderles primero, ¿no? Comprender la sociedad, comprender una cultura, y eso casi es lo que te lleva en los 2 primeros meses, ¿no? Entonces realmente te das cuenta de que no te puede valer quedarte ni 2 meses ni casi 6, ¿no? De hecho, nosotros cuando nos preguntan si tenemos voluntariado, lo tenemos con una serie de condiciones, ¿no? Generalmente decimos que al menos son 3 a 6 meses, que no queremos nada más cortito de eso, que tiene que ser para hacer algo que sea útil para su desarrollo profesional y útil para el desarrollo de los proyectos de CESAL, tiene que ser algo que se amolde al tipo de trabajo o proyecto que en ese momento tenemos con el tipo de recorrido profesional que uno hace, para que uno aporte, sienta que aporta y lo agradece, la organización de CESAL crezca, porque es verdad. Y luego esta táctica dijimos, quédate 2 meses más, luego 2 meses más, 2 meses más, si le dices 12 veces... ¿Los requisitos para ser voluntario son muy restrictivos o...? Porque normalmente hablan mucho de voluntariado y tal, pero las condiciones que te piden son muy cerradas y tienes que estar muy bien formado para ser voluntario. O... No estrictamente, yo hablo por CESAL, no sé, las organizaciones hay de lo mismo. Hay organizaciones que tienen programas de voluntariado abierto, que puedes, y el que quiera irse, no creo que sea tan difícil irse. Ojo, estamos hablando de voluntariado, que no quiere decir que esté remunerado, ¿no? Y depende de las condiciones. En algunos casos nosotros hemos podido pagar el viaje, en algunos el viaje y la estancia, en otros ni siquiera, y decimos, mira, lo más que nosotros podemos asumir es tu seguro de viaje y poco más, y tú, depende del sitio donde vas, el proyecto, si hay algún proyecto en el que te podemos cubrir algo, pero no garantizamos nada a priori. Nosotros, como formación, no pedimos, hombre, al menos una titulación, un mínimo de interés sí que pedimos, pero ni siquiera hemos enviado gente, estudiantes un chico italiano hasta ahora, estudiantes de arquitectura, es un tercer año, han ido 3 meses y tal. Lo que sí que pedimos es que haya una implicación, un compromiso, que haya al menos, que uno quiera estar al menos, lo que decía, 3 meses, porque para que dé tiempo a amueblar un poco la cabeza, la segunda, para que no sea tampoco un estorbo para la gente que está trabajando, porque si no va un mes, al final entre que te explican, te sitúan y tal, ya no has vuelto, pues no ha sido una ayuda para CESAL, y nosotros somos muy claros, nosotros estamos encantados de que haya voluntarios, nos parece fenomenal, el voluntario crece siempre, pero también lo hacemos porque a la organización le viene bien, porque si no para nosotros eso es atender a alguien y dejar de hacer cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces no es que sean unos requisitos para nada complicados, es ese. Y luego un compromiso, que no se tome, no digo porque también pasa que no se tome como, bueno, pues no tengo otra cosa que hacer, me voy a ir 2 meses y veo, y si a mitad camino quiero dejarlo, lo dejo. Bueno, pues eso tiene, si uno es voluntario, por tanto tendría libertad de hacerlo, lo puede hacer, nadie te lo va a impedir, pero precisamente por eso nosotros pedimos un punto de seriedad con la organización y decimos, aquí te comprometes, y si estás con esto, y nosotros a los voluntarios los tratamos como si fueran peor que los trabajadores, trabajan igual y con menos derechos, aprender aprendes, pero lo tratamos así, uno trabaja y trabaja, no va ahí, ve, va a la hora que quiere, no, tiene su horario, igual que un trabajador, y tiene su dinámica, se inserta dentro del organigrama del equipo de trabajo exactamente igual, hay una forma distinción. Pero yo creo que depende mucho de cada organización, cada organización tiene un poco su política de cómo afecta el voluntariado. Yo en la organización en la que empecé es todo de voluntarios, no hay ni una sola persona contratada, ¿no? Entonces pues cualquiera puede ir, ¿no? Hay otras organizaciones que aceptan dentro de unos márgenes, hay otras que ni siquiera lo aceptan. Bueno, es que es muy variable. Hay algunas que se dedican a eso exclusivamente, por ejemplo, a un programa de voluntariado. Si alguien tiene interés, lo más fácil es o bien en la propia EFI o en la página de la coordinadora, la COMDE, la coordinadora de ONGs, o buscáis en ONGs, llamáis y os dicen que ONGs tiene voluntariado o en la propia EFI te lo dicen. También hay que diferenciar a veces, ¿no? Porque a veces cuesta muy claro entre ONGs especializadas en ayuda humanitaria y ONGs de desarrollo, ¿no? Pues sale fundamentalmente una ONG de desarrollo, lo que implica evidentemente proyectos más a largo plazo y en los que insertarte también es más complejo, ¿no? Necesitas más tiempo.
Una ONG de ayuda humanitaria a lo mejor va en un caso concreto porque ha pasado una catástrofe y yo no sé por qué no lo desconozco, pero a lo mejor en esos momentos pues necesitan a más gente en un momento puntual que ponen menos condiciones, ¿no? O sea, creo que depende mucho. Perdona, tú me has dicho buscar es que no... Si buscáis ahí, ponéis coordinadora ONGs Nacional, CONGD. Esta es la agrupación que agrupa a un grupo grande de ONGs en España. O si no, es la de la EFI. Así, a una opinión propia, ¿qué te gusta más, Haití o Lima? Son un poco incomparables, la verdad, pero porque es que son contextos muy diferentes, muy diferentes. Es que a lo mejor si me dices Perú, Bolivia, pues, pero es que, claro, Haití, bueno, o sea, para empezar hay un cambio de idioma, un cambio de más cosas, ¿no? O sea, es un país, bueno, que tiene unas condiciones bastante diferentes a las de Perú, sobre todo en este momento, ¿no? Entonces es difícil responder a esa pregunta. ¿Qué me ha gustado? Hombre, evidentemente el trabajo que he hecho en Lima ha sido más largo, entonces a nivel personal pues yo creo que me ha aportado más, ¿no? a nivel profesional, pero hubiese estado lo mismo si me hubiese quedado más tiempo en Haití. O sea, no sé qué decir. Son contextos muy diferentes y muy interesantes ambos dos. No sabía decirlo. No, es distinto, ¿no? Porque Haití es un país sin hacer y Perú es un país ¿sabes? Con una historia y una tradición, una cultura potentísima, o sea que no, ¿sabes? O sea, es distinto. O sea. Es que es muy diferente. La relación que tú tienes allí, todo el tipo de vida. Y tenía una pregunta, y era sobre el proyecto de los palacitos, que quería saber si ahí fueron los habitantes de las casas los que dijeron vivimos condiciones insalubres y queremos cambiar, o fue un poco el ayuntamiento, si la ciudad es la que dijo esto hay que cambiarlo. Pues mira, hay de todo, porque en uno que hemos hecho ahora en Ecuador parecido, que está en una zona de riesgo, ahí la mayoría de la gente no quería, más o menos, el 40 sí, el 60% no. Pero el municipio lo veía, el Ministerio de Vivienda lo veía, había un estudio hecho por la cooperación belga que decía que eso estaba en riesgo. Nosotros, eso nos decidió a hacer el proyecto y a convencer a la gente para que se fuera. No hemos convencido a todos, el 10% no lo conseguimos convencer, pero de hecho hubo lluvias el año pasado, en el invierno pasado, y se cayeron 6 casas, de hecho, ¿no? Y por tanto es difícil porque tú dices, claro, o sea, ellos no quieren salir, y si no quieren salir, ¿por qué vas a hacer tú que salgan? Pero por otro lado había un riesgo evidente, ¿no? Y el municipio declaró zona no habitable y había que salir, o sea, no que se resistieran y no que se quedan. Es una cosa como los palacitos, casi todo el mundo quería moverse porque iba a una vivienda mejor, era bastante evidente que las condiciones eran bastante horrorosas, pero había que hacer un trabajo social. Pero este tipo de problemas hay muchísimas veces. Hace poco también, hace 4 años, fuimos a Venezuela también porque había una del Ávila hacia la costa, o sea, de Caracas hacia la costa, que hay una montaña, hay unos canales, unas riadas, que es por donde las inundaciones del año 2000 mandaban mucha gente, ¿no? Y había un proyecto grande de la Unión Europea que quería desalojar a la gente que se había puesto en la quebrada, porque en el momento de inundación iba a volver a desbordarse y había un proyecto muy grande. Ahí Cesar no participaba, se lo puedo ver libremente. Había un proyecto enorme que desalojaban viviendas, era inmenso, es una barbaridad de millones. Y nos invitaron porque a una misión solo a verlo y a dar nuestra opinión, porque las viviendas no convencían a todo el mundo, o sea, ese problema, ¿no? Fuimos en la catástrofe, o sea, ya estaba el tío con la pala mecánica para sacar a la gente, o sea, en realidad no es que fueron a preguntarnos nada, la iban a echar un poco con la fuerza. Algunos les habían convencido para moverse, se habían ido libremente, les habían dado dinero para que se fueran, se habían ido y a los 6 meses habían vuelto, tenían su dinero y habían construido la casa en el mismo sitio. O sea que ese trabajo, lo que dice Daniela, y es tan difícil, o sea, hacer una casa es tan fácil.
al lado de todos, porque sí que dices es uno, ¿no? De la voluntad de la persona. Pero hay tantos factores, que es quizá la cosa más bonita a la vez, como reto, como desafío de este tipo de trabajo, es que hay que tener en cuenta tantísimos factores como la persona tiene. O sea, que es que pasa por el estado de ánimo de la persona, por la voluntad política de un partido, pero claro, encima como cambian cada 2 por 3, y de repente el alcalde que te apoyaba ha cambiado y a los 6 meses es otro, y por tanto todo lo que tú te habías, todo el esquema que te habías hecho en la cabeza de tu proyecto cambia. Aquí la legislación y no se mueve, allí cambia 80 veces, la decisión de las personas también cambia, hay elementos, ¿no? O sea, tenéis que tener en cuenta los nexos familiares, porque para mover a esa gente a la vez, a quienes mueves, tienes que empezar a pensar dónde están sus colegios, dónde está su medio de vida, ¿no? Si uno es vecino del otro y se lleva mal, hace una tontería, pero tú mueves a 2 que estaban de aquí a allí y resulta que les pones pared con pared y se llevaban mal, eso se genera conflicto social en el otro lado. Tenéis que tener en cuenta tantísimas cosas que habitualmente aquí no se tienen en cuenta, que supone un reto todavía mucho mayor de lo que significaría hacer aquí viviendas. La pregunta que decías, ¿no? Ahí al fondo, ¿no? ¿Qué cambia de lo que es? ¿Te traerías algo? Claro que sí. O sea, yo pienso una vez, yo que no voy ni a la comunidad de vecinos, o sea, porque me da pereza ir ahí, pelearme sobre si la luz tiene que estar encendida